Bueno, Fenomenal. buenos días. Quiero agradecer a la organización, sobre todo a Roma y a la Universidad de La Laguna, que haya hecho esta mesa. Como han dicho ya mis antecesores, siempre es bueno reflexionar, compartir y conocer realidades desde muchos puntos de vista. Yo pido casi disculpas porque algunas imágenes puedan o no impactar un poco. Tengo además el permiso de las personas que están puestas en estas diapositivas, pero creo que la realidad clínica se tiene que... Para saber cuando aprobamos cosas las consecuencias que luego se tiene. Entonces, la transexualidad, yo siempre digo que claro que existe, no sabemos dónde radica ni quién la puede presentar, no hay un gol estándar ni un marcador genético, hormonal o anatómico que nos diga quién va a ser una persona transexual o no. Y yo voy a usar en toda mi charla siempre el término transexual porque, como os comentaré ahora, lo trans es otra cosa desde nuestro punto de vista como responsables de la salud. Y por tanto los legisladores también tendrían que tener esa responsabilidad de habernos llamado, no a mí, no soy nadie, pero por lo menos a los profesionales de la salud, igual que deberían, y espero que hayan llamado a los juristas, a los pedagogos, a los trabajadores sociales, a los antropólogos y sociólogos, y me temo que la ley ha sido redactada por un grupo reducido de personas con una gran carga de sufrimiento y de activismo y de seriedad, por supuesto, pero que le faltan muchas perspectivas para profundizar. Entonces, no quiero que se confunda, los términos que la ley maneja son claramente vagos, confusos, no sé si voluntariamente, pero desde luego no centran el tema de la responsabilidad desde el punto de vista de la salud y de la manipulación del cuerpo. Y quiero también, por supuesto, a avisar o a alertar de que soy una persona radicalmente al lado de las personas transexuales desde hace más de 22 años y compartiendo todas sus vivencias, sus sufrimientos, sus disconfortes, su disforia, su dolor y también su orgullo. Pero quiero que se sepa el proceso en sí desde dentro y no solo de esta confusión terminológica en la que, como ha dicho, creo que Debbie o Miranda, los estereotipos están aumentando y es todavía mucho más peligroso obligarnos a tratar en función de estereotipos que cada día se crea y se cría uno nuevo. Entonces, solo recordar que mi enfoque está claramente limitado al mundo de la sanidad, de la salud y del cuidado del cuerpo y hago una trayectoria durante años de lo que estamos viendo y presenciando y aunque está cambiando el perfil de la persona que demanda atención ahora, llegaré al final a ello, quiero también adelantar que hemos visto en España, centralizados en las unidades, más de 10.000 personas que tienen o manifiestan un disconfort en su identidad de sexo, género o de ambas cosas que no me da mucho tiempo a profundizar hoy, algunos matices ya los habéis dado anteriormente. Se han visto más de 10.000 personas centralizadas y en nuestra unidad en Andalucía, que fue la primera y que luego colaboramos para que se generaran las demás en España, hemos atendido más de 3.000 personas. Está cambiando el perfil de la demanda, pero de estas 3.000 personas se han operado de diversas cirugías genitales y no genitales, más de 700 personas, pero es que tenemos más de 500 en lista de espera actual, con listas de espera superior a 5 años. Extraña mucho, la ley no habla nada, los activistas y el transactivismo no mencionan nada la preocupación por las listas de espera, por la dotación de recursos, por la economía y la utilización de estos recursos, y a nosotros nos llama mucho la atención estos silencios desde el punto de vista de los pasos a seguir, y sin embargo se gastan muchos folios en las sanciones que se pueden imponer si algún médico, psicólogo o psiquiatra detrás de una mesa le sugiere a alguna de las personas que su tratamiento más adecuado no va a ser el tratamiento hormonal cruzado o la cirugía, porque entraríamos en una actitud negligente. Dicho esto, también quiero resaltar antes de pasar las diapositivas que la redacción del texto no parece que esté hecha desde la búsqueda de caminos comunes de actuación, sino que parece que está hecha desde el resentimiento
y no desde la empatía que se necesita con las personas transexuales. Y quiero también matizar que estas personas transexuales son muy olvidadas en la ley con la marabunta y la playa de definiciones en género fluido, persona trans en abstracto y en como paraguas, que como luego comentaré, al sanitario y al médico no nos favorece nada no tener una definición clara del caso a tratar para no hacerle daño. Dicho esto, lo he ido mencionando un poco, pero lo importante para nosotros es definir lo trans en salud y lo trans en sociedad. Ya os digo que a mí no me gusta el término trans porque yo creo que lo trans no debe tratarse, debe respetarse, pero no tratarse. Y la transexualidad, cuando hace falta, por supuesto, se debe tratar. Nos importa mucho definir el caso. Voy a resaltar un poquito las historias de las unidades tan denostadas ahora y que somos las únicas que hemos estado desde hace más de 20 años al lado de estas personas, cuando otra gente no se movía por sus preocupaciones. La impregnación de la ideología queer, el daño que creemos que está haciendo desde luego al punto de vista de la salud. Los cambios legislativos que ya existían en otras comunidades autónomas y que esta ley actual lo único que hace es respaldarla, pero con mucha más acortamiento de plazos, con mucha más impulsividad y sin ningún respaldo de garantía de calidad clínica o jurídica. Y decir que la sociedad actualmente hay una demanda creciente de lo trans como si fuera un divertimento y sobre todo, como han dicho ya anteriormente, en mujeres jóvenes menores de edad. Hay que considerar si esto que está creciendo en la sociedad son personas transexuales o son variantes de expresión de género que, repito, hay que respetar pero no tratar. Y no tienen que modificar una ley y no tienen que invadir ningún terreno ni de la mujer, ni del hombre, ni de nada. Falta, desde mi punto de vista, una reflexión interdisciplinar para abordar estos temas. Hay que valorar muchísimo el impacto de las redes, los modelos de copia en población vulnerable, sobre todo jóvenes y menores, pero también personas que tengan capacidades cognitivas especiales o psicopatologías de base. Y se está imponiendo los discursos acientíficos y se está banalizando la complejidad del proceso transexualizador. Porque hay que saber la definición de lo que hablamos. Una persona transexual es aquella que manifiesta un deseo de vivir como del otro sexo, acompañado en general por modificaciones corporales mediante métodos hormonales o quirúrgicos, para hacerlo más congruente con el sexo identitario. Se requiere, según lo que utilicemos, si el CIE o el DSM, que ya sabemos que se ha sacado de la clasificación de enfermedades mentales, que está muy bien, que la mayoría de las personas transexuales no tienen una enfermedad mental, sino un sufrimiento por la vivencia que perciben, eso ya lo sabemos y estamos a favor de que se desclasifique, pero tiene que estar en algún sitio para que yo pueda seguir un protocolo serio y evalúe con calidad mi tratamiento. Este periodo de tiempo, según sea el CIE o según sea el DSM, tiene que estar entre 6 meses y 2 años la persona manifestando esa intención. Se le cambia el nombre de disforia de género por incongruencia de género y se clasifica en otro punto en el CIE 11 que ha sido ratificado este enero del año 22, aunque se redactó en el año 18. ¿Qué pasa con las unidades? Pues que hasta que empezaron a salir las leyes autonómicas a la altura del año 2015-2016, lo que actuábamos y lo que trabajábamos, las listas de espera que generábamos y los tratamientos que poníamos, estábamos sometidos a consensos internacionales, éramos evaluados periódicamente, la atención era multidisciplinar por miembros del equipo, como mencionaré luego, psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos pediátricos, endocrinólogos de adultos, cirujanos plásticos, ginecólogos, reumatólogos, etcétera, y teníamos un respaldo institucional en casi todas las comunidades autónomas cuando empezamos a trabajar. No teníamos evidencia ni certezas en el seguimiento a largo plazo de la infancia, en los codiagnósticos o sujetos que no se pueden clasificar bien como transexuales. No nos ha dado tiempo a evaluar cuántos diagnósticos diferenciales hay, que hay muchos y no tengo aquí tiempo ni es el momento, y qué pasa en la tercera edad o cuánto tiempo seguir los tratamientos. Pero es que la experiencia actual, a partir del año 16, con las leyes autonómicas, en esta ley nacional y con las leyes previas aprobadas en las comunidades, hace mención continuada, sin saber de qué se está hablando, y nosotros sí lo sabemos y lo sufrimos,
de despatologización, se le llena la boca a la gente de hablar la palabra despatologización sin saber lo que implica detrás. Autodeterminación, que por supuesto nadie está en contra de una autodeterminación para que nos cuenten su historia, pero no para ir mañana corriendo al registro, por si acaso esa determinación en el registro tampoco es inofensiva y sobre todo en niños y en menores. Se está vendiendo la medicina transafirmativa como si la anterior hubiera sido una medicina transnegativa. Está desapareciendo el equipo y la atención se hace ahora aisladamente, la mayoría de los sitios con despachos de endocrinólogos sin soporte psicológico, ni sociológico, ni pedagógico a su lado. Se ha vetado el profesional que hacía la evaluación psicológica y psiquiátrica o la evaluación diagnóstica para evitar diagnósticos erróneos, y se ha impuesto el bloqueo puberal y el tratamiento hormonal cruzado casi como un modelo a seguir en primera y segunda visita en menores, incluido cirugías que se está planteando cambiar la fecha de cirugía, la edad a los 16 en vez de a los 18, como un método de ensayo-error que no estamos de acuerdo algunos de los que somos críticos reflexivos con esta ley. ¿Qué llamamos despatologización? No os voy a leer la diapositiva entera, yo os dejo si queréis la presentación, pero se puede buscar el Stop Pathologization del año 2012, pero leer abajo nada más que no se acata ningún tipo de catalogación, etiqueta ni definición impuesta por la institución médica como si fueran tus enemigos y no tus compañeros de viaje, y que se reclama el derecho a autodenominarnos, y yo diría autodiagnosticarnos, autotratarnos y exigir lo que creemos que es mejor, pero luego ¿a quién reclamamos? Porque la ley abarca que trans y por tanto a toda persona que yo tendría que tratar en la consulta, por supuesto con financiación pública. Yo trabajo solo en la sanidad pública y siempre se ha trabajado así en todo lo que yo os estoy contando. La sanidad privada para esto es otra guerra, otro mundo, otro lobby que no tengo tiempo de tocar hoy. Pero lo trans en las leyes es todas las formas de expresión de la identidad de género con subcategorías, como los transexuales que lo meten en subcategoría, transgéneros, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado o que definan su género como otro. Esto no debe ser tratado en las consultas médicas de esta manera tan confusa y tan global, porque va a haber después mucha desistencia, mucho arrepentimiento y mucho error. Porque sabéis que existen los cisgéneros, los genderfuckers, los genderqueer, los agéneros, los dandyqueer, ladyboys, tomboys, sissy-girls, todos los tipos de expresiones con grupos tan provocadores como Acera del Frente, Sarsa tras Maricabollo, Maricobolleras Precarias, Plataforma de Investigación de Género y Postpornografía, palabra fundamental metida aquí no sé por qué, la Red por el Descontrol Sexual, los activistas trans e intersexos, que tampoco sabe la gente definir lo que es un intersexo, ni siquiera en la ley se contempla y se define bien, lo siento, pero son términos muy serios para frivolizar con ellos. Por ejemplo, os comentaré que no se ha creado redes nacionales para trabajar de forma disciplinar con los intersexos, pero bueno, no es el tema ese. Este sería la historia de las unidades en España, cómo se organizaron. Ya en el año 12 publicamos nuestros datos y nuestros resultados, pero es que en el año 19 los hemos vuelto a actualizar. Las comunidades que tienen el cartel son las que tienen unidades propias. Las que están sin cartel son aquellas que derivan casos a las comunidades más cercanas, y la mayoría de ellas, y quiero que se sepa, no hacen cirugías genitoplásticas y por tanto las personas emigran a la unidad de Andalucía o a la de Madrid o a la catalana o a la del País Vasco sobre todo. ¿Qué hay que decirle a las personas que llegan? Pues que todo no es bonito, todos no son Misses Españas bien operadas y muy orgullosas. Hay gente con malos resultados, hay gente con mucha heterogeneidad y hay gente que aunque estéticamente esté bien, funcionalmente no queda muy satisfecha. Pero esto hay que explicarlo con tiempo, que es lo que esta ley ya no da. Ya no da tiempo para estudiar el caso y seguirlo con tranquilidad. ¿Qué pasa en los chicos? Pues mucho más complicado, porque la mastectomía parece muy bonita siempre, algunas dejan cicatrices muy visibles, pero es que las genitoplastias no son funcionantes y son muy poco estéticamente logradas. ¿Qué podéis decirme? Pues que todo el mundo no quiere operarse, ya lo sabemos, no es obligatorio, pero quien empieza los pasos tiene que saber hasta dónde se puede llegar. Esta sería la demanda de menores, tema fundamental, como ha ido subiendo a partir del año 8 y 10, pero igual que ha subido en Holanda o en Inglaterra. Hemos subido muchísimo la demanda de menores y sobre todo el grupo de chicas, como ya se ha dicho aquí, mujeres biológicas.
¿Y qué hay que estudiar en este grupo de edad para no cometer errores? Pues hay que ver los factores genéticos, anatómicos, si tienen historia de estrés y traumas, relaciones con sus padres o sus iguales, imitación, modelos de imitación en las redes fundamentales ahora mismo, la construcción de la identidad, pero no solo de la sexual o de género, sino de cualquier identidad, la política, la religiosa, etcétera. Cómo enfocan su sexualidad, si están confundiendo, que sí lo están confundiendo, la sexualidad con la identidad y con la orientación, el rechazo a la normatividad, el deseo de ser diferente, los factores psicopatológicos previos, los ambientales, las drogas, la epigenética, todo esto hay que considerarlo cuando tengamos un menor en la consulta y no en la primera visita, en sucesivas y en largo tiempo de acompañamiento. Porque la misma Holanda, el año 16-18, sigue ratificando, pero ahora también, que tiene que haber una fase de evaluación diagnóstica sin intervención médica antes de decidir un bloqueo puberal, que aunque lo considera completamente reversible, ya sabemos todos los profesionales que no es así, y luego pasar a cirugías a partir y tratamientos hormonales cruzados entre los 16, 18 y más años adelante. Esto significa haber seguido a la persona prácticamente 4 o 5 años antes de ir tomando decisiones radicales. En España, en las comunidades autónomas y en la ley nacional, toda la fase de evaluación psicológica inicial y de acompañamiento inicial está vetado y prohibido, incluso sancionado. Todo esto, hemos escrito diversos libros, muchos artículos de investigación, pero simplemente saber que quien quiera no se puede mencionar siempre los artículos con sesgo, que los resultados favorecen al político, al legislador o al redactor de la ley. Hay que consultar todo tipo de artículos en pro y en contra de la ley que se está mencionando. Y hay que mirar a los países de alrededor, ya se ha comentado aquí, Holanda, que es el país pionero, no hay que mirar tanto a América, que tiene un modelo de sociedad muy distinto, donde el que paga manda. De hecho, no hay personas transexuales en América de bajísimo nivel económico, no hay casi en la población de color, salvo grandes actores, actrices y familias, pero hay que irse a los modelos europeos, que se parecen mucho más a nosotros. Holanda ha creado un comité donde había antes 5 o 6 personas, ahora hay 30, y donde se valora muchísimo la elección del caso y el pronóstico del tratamiento. Finlandia, Suecia, Reino Unido, Italia, Canadá, Francia, Alemania, etcétera, están reconsiderando sus políticas, sobre todo de atención a los menores. El estudio CAS de Reino Unido ha hecho un análisis de 525 revistas y solo 25 tienen alto rigor metodológico para poder tomar decisiones sobre qué hacer en el grupo de menores. Esta gente llevaba 10, 12, 15 años por delante de nosotros para trabajar con las personas transexuales y es donde tenemos que mirarnos para que no nos ocurra en el futuro lo que está pasando ahora en estas sociedades occidentales. Bueno, occidentales, pero próximas a nosotros. Muchas gracias.